Se, se ve perfecto. Bueno. Uy, espera. Ahí está. Bueno, vamos a trabajar un poco lo que es masculinidades. La vez pasada, bueno, nos detuvimos más en lo que es la violencia contra las mujeres, así que estudiar un poco de qué hablamos cuando hablamos de masculinidades va a ser importante para poder entender un poco lo que hablamos la vez pasada. Bueno, en principio, vamos con algunas puntualizaciones. Bueno, vuelvo a agregar, ¿no? Como siempre digo al principio de cada clase, que me pueden interrumpir las veces que quieran. No escriban en los chats porque por ahí tardo en verlos, así que pueden deshabilitar sus micrófonos y lo podemos compartir entre todos, porque bueno, como siempre digo, ¿no? El conocimiento es colectivo y sobre todo en estas temáticas. Bueno, la masculinidad la vamos a definir como un conjunto de atributos, valores, funciones y conductas que se suponen esenciales al varón, ¿sí? ¿De dónde viene esta cuestión de las masculinidades? Yo la vez pasada había comentado en la primera clase, cuando hablábamos de los estudios de género, ¿no? Cómo pasó del feminismo a los estudios de género, y después se abrieron a los estudios de masculinidades, cuando los propios varones empezaron a pensar en función de las posturas feministas, bueno, qué de todo esto les ocupaba a ellos, ¿no? Pero las primeras que pudieron pensar en esto de la relación desigual y de los estudios de género y las masculinidades fueron las posturas feministas. Y al principio, al hacer un recorte del problema, un recorte más académico, hablaban de una masculinidad homogénea y amorfa, con carácter opresivo. O sea que masculinidad era igual a varones, todo era lo mismo. Hoy por hoy las cosas se entienden de una manera distinta, la masculinidad es como un proceso, ¿no? Porque es un conjunto de prácticas que se inscriben en un sistema culturalmente específico para la regulación de las relaciones de poder, los roles sociales y los cuerpos de las personas. Esto que hablamos de un proceso significa que la masculinidad no va a ser la misma, no sé, 5 años atrás que lo que es hoy, ¿no? Está como en constante cambio. Burin destaca que hubo una crisis en la identidad masculina en los años 70-80, después de la revolución tecnológica, donde los modos de empleo y las nuevas formas de producción industrial han cambiado también la forma de la familia nuclear, ¿no? Y con eso obviamente los cambios subjetivos en los hombres y las mujeres. ¿A qué se refiere esto principalmente? Bueno, la incorporación de las mujeres en el ámbito laboral por fuera de la casa. Cae un poco la masculinidad desde el lugar de proveedor del hogar, si bien es algo que venimos comentando bastante, ¿no? El hombre como proveedor, esta cuestión de la fuerza económica, se va a seguir jugando, pero de una manera diferente. Entonces es importante también entender esto como procesos históricos, ¿sí? Y no quedarnos fijados en un solo entendimiento o en una sola explicación. Y obviamente que la clase, la etnia y la orientación sexual van a ser factores también de diferenciación masculina. Entonces, si empezamos a incorporar esto, nos vamos a dar cuenta que no se puede hablar de una sola masculinidad. ¿Y a qué conclusión se arriba? A que existe una masculinidad hegemónica y otras, ¿no? ¿Escucharon hablar alguna vez de esto? ¿Masculinidad hegemónica? ¿Saben de qué se trata? ¿Lo han escuchado? ¿Han transitado otros espacios en donde han podido conocer un poco de esto? ¿De qué se habla? ¿Sí, no? No. En mi caso no. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de masculinidad hegemónica? Si hablamos de hegemonía, vamos a poder encontrarnos con que hay una hegemonía externa y una interna. La que más o menos conocemos es la hegemonía externa, ¿no? Que es la institucionalización de la dominación masculina sobre las mujeres. Lo que dice Bourdieu, ¿no? Es que ser hombre de entrada es hallarse en una posición de poder. Esto es como lo que más sale en los discursos, ¿no? Lo que más se conoce, la hegemonía externa. Pero, ¿qué pasa dentro de lo que es la hegemonía interna? Donde las masculinidades tienen una ascendencia social, ciertos grupos de varones, ciertos grupos de hombres, ¿no? Que se lo caracteriza como el sujeto hegemónico, ¿no? El sujeto blanco, heterosexual, joven, de sectores socioeconómicos medios y altos. Esto significa que aún dentro de la masculinidad vamos a encontrar ciertas diferencias, donde también se van a dar estas relaciones de poder y jerárquicas, donde no todos los varones van a ser iguales, y no todos van a ejercer el poder de la misma manera.
o sea que es este sujeto hegemónico, ¿no? El que se va a llevar todas las características que van a ser sobrevaloradas en una sociedad, que ahora vamos a hablar un poco de eso. Bueno, la cuestión de poder siempre se da en una dimensión de relación, ¿sí? Es un poder que se ejerce, no es simplemente que se tiene, ¿no? Es una posición, es una cuestión que implica una relación dual, una relación, una dimensión relacional. Y dice, bueno, a través del conflicto de fuerzas que se enmarcan en los discursos sociales. Esto es lo que habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Que estas fuerzas no son fuerzas brutas, fuerzas físicas, sino que tienen que ver con las fuerzas de los discursos sociales, religiosos, que es lo que terminan legitimando esta desigualdad, estas violencias. Y lo que dice Connell, que bueno, es un estudioso del tema, lo venimos mencionándose bastante, que implica un consentimiento por gran parte de la sociedad. ¿Qué significa esto? Que para que la hegemonía masculina pueda darse, hay, digamos, un montón de otras cuestiones que lo mantienen. Probable, obviamente, la invisibilidad a través de la naturalización de nuestras prácticas, ¿no? Con la idea y la creencia de que son cuestiones que se dan naturalmente, sin cuestionarse. La masculinidad hegemónica es un conjunto de prácticas normativas respecto a lo que es ser un hombre. Acá puse cualquier cosa, escribí, ahora lo voy a corregir. No sé quién lo está leyendo ahí, tengo que corregir porque salió con errores de ortografía. El poder y la dominación operan por medio de mecanismos implícitos que parecen naturales. Es esto un poco lo que veníamos hablando también de del primer encuentro que hemos tenido, ¿no? Y hay dos características principales del poder de la masculinidad hegemónica. Tiene esta capacidad naturalizadora de los mitos respecto a la diferencia, ¿sí? Todo se da por natural, generalmente explicado desde el biologicismo, como algo que ya es dado así, siempre fue así, es una cuestión que viene innata de las personas por el simple hecho de nacer de una determinada manera. Y la percepción de que esta masculinidad hegemónica es externa y preexiste a cualquier persona por nacer, ¿no? Es como una identidad que se implanta durante el proceso de atribución de género. Ya cuando tenemos a una persona por nacer, ya lo primero que vamos a ver es qué genitalidad tiene, y en función de eso vamos a atribuirle algo que ya está dado como externo. Bueno, ¿qué es ser varón? Es una gran pregunta que me parece que la vamos a tratar de compartir un poco. Se dice que ser varón es lo que no es ni ser mujer, ni ser niño, ni ser homosexual, ¿no? Digamos, es una identidad por la negativa. Entonces, ¿esto qué es lo que va a conllevar? Un esfuerzo constante por parte de las masculinidades en demostrar que no se es ni mujer, ni niño, ni homosexual, ni viejo, ¿no? Entonces empiezan a aparecer el rechazo a todo lo que tiene que ver con la identificación social de lo que es ser una mujer, lo que es ser un niño, o lo que es ser homosexual. Aparece el rechazo a la vida doméstica, a la emocionalidad, a la pasividad sexual. Entonces, ¿qué sí es? A ver, si sabemos lo que no es, y lo de las mujeres lo sabemos bien, lo hemos visto, bueno, es lo que tenemos por ahí más presente. ¿Qué sí es ser varón? ¿Qué se les ocurre? ¿Puedo opinar? Sí, obvio, siempre. No ser sensible, no ser sensible. No ser sensible. Tengo pacientes varones actualmente en consulta, no ser sensibles, ser activos, ser productivos. En cuanto a los que tienen hijos, ser autoridad, ser autoritarios, o sea, les cuesta muchísimo, no a todos, pero el tema de los límites y no poner límites, les cuesta mucho, o sea, quieren poner límites con amor, no siendo autoritarios, pero les cuesta muchísimo porque fueron criados desde otro paradigma. Entonces, los hijos que son más grandes y que los confrontan con esto, realmente se están preguntando cómo cambiar, cómo modificar, y les cuesta un montón porque tienen un montón de mitos y todos estos estereotipos de los que venimos hablando, y realmente es muy difícil poder confrontar con todo esto que estamos hablando, les cuesta muchísimo. Yo observo eso desde la clínica. Sí. Entonces, vos decís que sí es, bueno, es una persona no sensible, o sea, con dificultad para poder expresar sus emociones, para poder identificarlas tal vez a veces,
¿no? Poder decir qué Sí. sienten. Esto tiene Sí. que ver mucho porque, con el tema de que las emociones válidas masculinas suelen ser el enojo, ¿no? Son las emociones que se les han permitido culturalmente desde pequeños expresar, ¿no? Entonces por ahí, digamos, se quedan como con esta limitación en cuanto a la identificación de ciertas otras emociones. Entonces todo lo que tiene que ver con la sensibilidad va a estar del lado de la mujer, va a ser totalmente rechazado. El tema de la autoridad, ¿no? Bueno, tiene que ver con la posición jerárquica también en el ámbito familiar, para aquellos que tienen una familia constituida con hijos. ¿Qué más sí es ser varón? Tener un pene, ¿no? Tener un pene está asociado a ser varón. Entonces en esa lógica no entran, ¿no?, aquellas personas que son varones sin tener pene. El tener un pene es un tema que abre también a otras cuestiones, ¿no? El tema de la virilidad, de la potencia. Hay algo que también es muy característico, que es el uso está, digamos, como bastante validado en la sociedad, el uso de la agresión o la agresividad para resolver conflictos, ¿no? Eso también es un poco, que es sí ser varón. ¿Algo más se les ocurre? El ser varón hoy en estos tiempos. Bueno, todo lo que no está dentro de lo que es ser varón queda totalmente por fuera, totalmente desvalorizado. Esto de la cuestión de no ser homosexual termina generando esta cuestión del estereotipo de la heterosexualidad obligada, ¿no? De estar constantemente demostrando que no se es gay, ¿no? Esta cuestión por ahí, tratando de, bueno, de ciertas conquistas, digo, también esto es como bastante masculino en esta cuestión de la identidad. Y también, Jessica, te quería preguntar, la heterosexualidad ligada al coito de penetración vaginal también, ¿no? Porque yo tenía un paciente que no, digamos, tenía todo había entrado como en un estado muy de mucha confusión y muy depresivo, porque tenía placer anal, digamos, y se había comprado un juguete sexual que le daba placer anal, y a él le generaban un montón de preguntas en relación a su heterosexualidad, simplemente porque, digamos, había descubierto esa zona que tanto le generaba placer y no lo podía disfrutar del todo porque, bueno, se preguntaba si era gay, si era homosexual por esto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Todo esto va, obviamente, a interferir en todas las prácticas, en el disfrute y la calidad de la vida. Sobre todo, estar demostrando constantemente a la sociedad y a otros varones qué tan hombre se es, ¿no? Esto muchas veces también los posiciona en situaciones de muchísimo riesgo. Hay un texto hecho que les compartí, esto de el varón como factor de riesgo. Ustedes saben que el hecho de ser hombre hoy en día está más ligado a la probabilidad de sufrir un accidente a lo largo de toda la vida, por ejemplo, tienen más probabilidad de sufrir un accidente, tienen más probabilidad de, por ejemplo, no sé, yo les decía la vez pasada que trabajaba en grupos psicoeducativos de contraventores de tránsito, y la verdad es que trabajo con masculinidades, porque de todas las personas que me llegan, de 10 personas, 9 son hombres y una es mujer. Entonces, digamos, hay estadísticas que indican, con respecto, por ejemplo, al tránsito y la seguridad vial, que el hecho de ser, los hombres participan en incidentes mucho más graves. Que cuando participa un hombre en un incidente de tránsito suelen haber daños más graves, o sea, víctimas, lesiones o muertes. Probablemente también por el tema del exceso de velocidad, por la agresión al volante. Bueno, hay muchos estudios desde diferentes áreas que hablan de esto, del ser varón como un factor de riesgo, y tienen que ver con la socialización, con lo que es ser un hombre, o lo que no lo es, ¿no? Yo una vez hace un tiempo había tenido la posibilidad de conversar con un colega que trabaja en deporte, en fútbol. Trabaja con adolescentes
en un club de fútbol de primera, en lo que se llama como la pensión, ¿no? Yo preguntaba qué pasaba si alguno de estos adolescentes manifestaba, no sé, que era gay. Digo, ¿qué pasaba? Vieron que en el fútbol esta cuestión del ser macho, el masculino, digo, esta cuestión del no ser ni mujer, ni niño, ni homosexual, y me responde, no, acá no, nadie se hace burla ni nada, porque acá ya se sabe cómo se arregla todo, de última se agarran a las piñas, ¿no? O sea, igualmente estaba esta cuestión de las formas, digo, aparece como esta aparente, ¿no? Cuestión de, bueno, no, de inclusión, cuando en realidad, digo, la forma, esto de la agresión, de pararse de manos y demás, sigue estando como muy presente, ¿no? Que a veces, incluso esta cuestión de esta falsa inclusión, de, bueno, no aceptamos todo, en el fondo terminan escondiendo, ¿no? Como estas cuestiones de discriminación y homofobia, porque estos esquemas de género en función de lo que es ser un varón, termina generando esto, ¿no? El terreno fértil a la violencia, a la discriminación, a la homofobia, a la misoginia. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más respecto a esto? Vi que alguien tiene el micrófono encendido, ¿puede ser? No, por ahí es rojo. Bueno. Me parece importante mencionar, ¿alguna vez escucharon hablar de los micromachismos? De los 90, de Bonino. Sí. Me parece un poco importante transmitirlos. ¿Hay el micrófono encendido, puede ser? Esperen. Silencien todos los micrófonos porque está entrando un sonido. Que no escucho bien. Ahí está. A ver, ahí está. Bueno, micromachismo de Bonino, ¿no? Es un concepto que describe en realidad lo que es la violencia invisible en las relaciones de pareja. Para poder hacer este análisis se basó en relaciones de pareja heterosexuales y con hijos, ¿sí? O sea, hombre cis, mujer cis, con hijos, y él empezó a ver que, bueno, el poder se ejerce y se visibilizan las interacciones de estas relaciones familiares, que obviamente requiere de una legitimidad social que lo autorice, que es esto que venimos hablando siempre, los mitos fundantes del discurso político, del discurso religioso, esto que no se ve, que no se observa, pero que está ahí y legitima las prácticas. Y él dice, bueno, que el poder y la desigualdad suelen ser invisibilizadas en las relaciones de pareja, y esto lleva a la creencia de una cierta igualdad, cuando en realidad no es así. Yo este texto que les voy a mencionar ahora lo adjunté. Recomiendo leerlo porque da muchos ejemplos de lo que sería el micromachismo, que en realidad, a ver, no tenemos que confundir micromachismo con gravedad de situaciones, ¿sí? Porque ahora vamos a ver que aún en estas cuestiones donde se plantea que es como una violencia mucho más invisible, más escondida, más imperceptible, las consecuencias en la mujer son graves. O sea, toda violencia que se ejerce en una relación desigual, ¿no? Las consecuencias siempre van a ser graves. Después habíamos hablado la vez pasada del tema de la violencia respecto a la valoración del riesgo de vida en ese momento de la mujer, como por una cuestión de que tenemos que intervenir de una determinada manera si el riesgo es alto. Pero en cuanto a la gravedad de la violencia, siempre es grave, porque las consecuencias siempre son graves, ¿no? Y mientras más se rigidizan estos modelos, y mientras más crónica es, y mientras más tiempo dure estas relaciones con esta violencia, más consecuencias también van a ser más visibles. Esto es importante para la clínica porque en función de lo que vamos viendo y de los motivos de consulta, por ejemplo, de las mujeres cis, vamos a tener en cuenta un poco esto para poder determinar cuáles son los vínculos que tienen esas mujeres en ese momento, para poder hacer un diagnóstico y en ese caso ver cómo intervenir. Entonces, ¿qué dice Bonino de los micromachismos? Que son comportamientos, o sea, formas de presión de baja intensidad, más o menos sutil, con los que los varones ejercen y defienden su supuesta superioridad y su derecho a ejercer dominio sobre las mujeres. Y distingue tres tipos de micromachismos: los coercitivos, los encubiertos y los de crisis. Los coercitivos, él dice, bueno, es el uso de la fuerza, no una fuerza física, ¿no? Obviamente, pues ya estamos hablando de otra cosa, ya es una violencia en caso que haya fuerza física, estamos hablando de una violencia física de muchísima más visibilidad, es la que primero se observa.
Bueno, uso de fuerza, moral, psicológica o económica para intentar doblegar. A ver, ¿qué sería un micromachismo coercitivo en función de algunos ejemplos que Bonino marca? Bueno, por ejemplo, la idea de que el dinero de la pareja, por ejemplo, es propiedad del varón, ¿no? Esto por ahí a veces se puede observar en mujeres que ganan menos o que hacen como más bien changas, y que el varón cis todavía sigue teniendo como esa postura, ¿no?, de proveedor del hogar, el que con ese dinero se pagan más cosas, ¿no?, el que más gana, y se observa, por ejemplo, esta cuestión del control de gastos, esto de que la mujer le tenga que pedir dinero al varón para ir a comprar, para hacer tal cosa, te dejo tanto, ¿no? Esta cuestión de que no es en igualdad, ¿no?, sino que es el varón cis el que tiene el poder económico y de alguna manera lo hace notar. Son cuestiones por ahí muy invisibles, porque están como muy, ¿no? Digamos, yo me acuerdo que tenía una paciente que decía, bueno, pero como él gana más, ¿no? Era como esperable que eso suceda. Y no, esto es un equipo. Digo, que él pueda salir afuera y ganar más implica que la mujer probablemente esté haciendo tareas domésticas en mayor medida, ¿no? Tareas del hogar, tareas no remuneradas para sostener también aquello otro. Digo, es un equipo. Y no poder pensar en equipo en igualdad, bueno, es algo que nos tiene que resonar para poder ver, ¿no?, cómo es el uso, por ejemplo, del dinero. ¿Cómo es el uso del tiempo dentro de lo doméstico también, ¿no? Porque probablemente, no sé, si él sale a trabajar afuera y la mujer es la que más está adentro, o mismo no, digo, puede pasar en parejas que ambos tienen doble jornada, pero de alguna manera también, ¿no?, socialmente se estima que la mujer es la que tiene que encargarse de las cuestiones de cuidado y demás, entonces por ahí el hombre llega, ¿no?, se le reclama de que sí, dale, colaborá, ayudá, todavía esto sigue estando como muy en boga, ¿no? Esto de que el hombre ayude y no de esta cuestión de equipo y de división de tareas domésticas, y que empiece, no, bueno, yo trabajo, estoy muy cansado, ¿no? Y frente a esas excusas, no hacer una repartija igualitaria en las tareas del hogar. Otro de los ejemplos que él coloca con esto del coercitivo es monopolizar, por ejemplo, los lugares comunes de la casa, o crear tiempos de descanso a cambio de la sobrecarga de la mujer, ¿no? Bueno, él siempre se va, no sé, 2 veces por semana a jugar a la pelota, pero que haga esas 2 veces por semana jugar a la pelota implica que la mujer esté más tiempo en la casa, más tiempo con el cuidado de los niños, una sobrecarga, un sobreagotamiento. Estas cuestiones también hay que poder visibilizarlas. Bueno, entre otros ejemplos que menciona ahí, que la verdad es un texto muy rico como para poder ponernos a pensar en estas cuestiones muy pequeñas. Obviamente que una cuestión de por sí sola no va a ayudarnos a armar el diagnóstico. Para poder hacer un diagnóstico, si hay realmente una relación desigual de poder en ese consultante, por ejemplo, que estamos teniendo nosotros enfrente, tenemos que poder determinar por lo menos 3 patrones, ¿no?, en donde se puedan visibilizar estas cuestiones. Digo, ¿cómo puedo yo saber si hay un abuso de poder? Bueno, por una situación específica o por un conflicto específico, no. Tenemos que poder determinar, ¿no?, ciertos patrones que se repiten, ciertas formas, por eso es muy importante hacer el diagnóstico. Bueno, el encubierto utilizan el afecto y la inducción de actitudes para llevar a hacer lo que no quiere y conducirla hacia la decisión del varón, o sea, para llevarla a hacer a la mujer lo que no quiere y conducirla hacia la decisión del varón. Por ejemplo, desvalorizar cualquier transgresión al rol tradicional, ¿no? Eso se puede ver mucho, esta cuestión de, no sé, son cuestiones como muy, muy sutiles, y cuando la mujer por ahí, no sé, hace algo que marca como por fuera, supongamos, no sé, empezó a hacer fútbol femenino. Ay, no sé, pero ¿te parece, no? Empezar como a pinchar sutilmente, o empieza a hacer terapia, esto es muy común, empiezan a hacer terapia y sutilmente empiezan como a desvalorizar el espacio, ¿no? O, no, pero ¿te parece? No, pero no me gusta ese psicólogo, por algo ese psicóloga, bueno, empezar como en lo pequeñito, ¿no? Justamente, con situaciones muy encubiertas, de alguna manera pinchando todos esos espacios que la mujer puede llegar a ganar. También uno de los ejemplos que Bonino pone
es, en este encubierto, es explotar la capacidad de cuidados de la mujer. Vieron que, bueno, habíamos hablado un poco de la mujer como la que se encarga más de los cuidados en general, ¿no? Y a veces, bueno, esto, ¿no? Inducir a la mujer a que sea como una madre, que cuide cuando él está enfermo, o que muchas veces pasa en las familias, por ejemplo, los adultos mayores. Pasa mucho que las mujeres terminan cuidando de sus suegras cuando éstas envejecen, ¿no? Y no son los hijos, sino es como que eso está como, bueno, ya de por sí doblegado a las mujeres. Bueno, de crisis, cuando la mujer aumenta su poder personal en su vida personal. O sea, que cuando gana algún espacio, bueno, de alguna manera empiezan a aparecer este tipo de conductas, en donde, por ejemplo, uno de los ejemplos que menciona, que es como bastante común, apoyos que se verbalizan, pero después no hay cooperación en la práctica. Sí, sí, te superbanco que hagas esto y demás, y después de alguna manera en la práctica, en la cotidianidad, termina poniendo un poco de palos en la rueda para que eso no se termine efectivizando. Esto es lo que genera un discurso paradójico, que es enloquecedor, ¿no? Pero si yo te dije que sí y demás, pero después, ¿no? En esta cuestión sutil, en las acciones, no termina siendo coherente con aquello que dice que sí. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de todos estos micromachismos? En las mujeres, un deterioro en la autoestima, un aumento de la inseguridad, disminución de su capacidad de pensar, de su poder de pensar también, malestar difuso, ¿no? Esta cuestión de que hay un malestar también en la pareja, un malestar general y no se puede lograr entender cómo. Claro, son cuestiones tan imperceptibles que se hace muy difícil por entender, ¿no? Que esto se trata de una relación en donde aparecen estas desigualdades. Irritabilidad crónica y hartazgo de la relación. En los varones, todos estos micromachismos pueden generar un aumento en su posición de poder, desinterés creciente en las necesidades y derechos de la mujer, un aumento del control hacia ella, aumento de desconfianza e incomprensión frente a la percepción de pérdida de control y un aislamiento creciente. Esto del aislamiento también es muy común, ¿no? Esta cuestión de no abrirse emocionalmente, ¿no? Con esto de, bueno, ¿no? Esta cuestión por ahí más cultural de no mencionar qué se siente y demás, hacen que se aíslen cada vez más de la pareja, que no compartan sus necesidades, o sea que no hay una igualdad tampoco desde ese lugar. Bueno, vamos específicamente a pensar de qué hablamos cuando hablamos de varones que ejercen violencia. A ver, es importante saber que, como habíamos hablado la vez pasada con esto de los esquemas de género, ¿no? Que si bien tenemos, digamos, culturalmente estas formas, ¿no? Que podemos visibilizar sobre cierto dominio masculino, hacia todo el resto de los grupos sociales, sabemos que existen variabilidades de persona a persona, ¿sí? Sabemos que no todas las cuestiones individuales las podemos explicar desde ese lugar, porque va a depender también de la manera en que cada una de las personas adhiera, ¿no? De una determinada manera muy singular a estos esquemas de género. Esta cuestión, digamos, es como que la sociedad genera como este terreno fértil para que las violencias se ejerzan, pero después también va a depender mucho de la individualidad, la capacidad de reflexión, de autocrítica, bueno, de nuestras características de personalidad, entre otras cosas. Entonces, bueno, tenemos que distinguir, ¿no? Un poco, bueno, a ver, ¿de qué hablamos con varones que ejercen violencia? En principio, una de las cosas que siempre se escuchó y se escucha decir es, son hijos sanos del patriarcado. ¿Qué significa esto? Durante muchos años ha estado ligada la violencia ejercida hacia las mujeres con la locura, con la enfermedad, con los trastornos mentales, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, en el Código Penal teníamos lo que eran los crímenes pasionales, de hombres que mataban a sus mujeres y se les llamaba crimen pasional, ¿no? O sea, una persona que está poseído por sus propias pasiones, emociones e impulsos, y de alguna manera no hay como un poco una quita de responsabilidad respecto a esto. Entonces, es por eso que se tiene que visibilizar que no hay una patología que pueda explicar el ejercicio de la violencia, por ejemplo, en el ámbito doméstico. Tampoco podemos encontrar, digamos, como, bueno, a ver,
¿cuál es el perfil? ¿No? Digamos, antes se hablaba un poco del perfil, el perfil psicológico del hombre violento. Bueno, miren, a ver, nos encontramos con que la verdad es que son grupos heterogéneos, y que no hay mucha diferencia entre los varones que ejercen violencia y el común de la población, digamos. Nos encontramos con cuestiones muy heterogéneas en general. Entonces, en principio, lo importante es saber que la violencia no se puede explicar desde un trastorno mental. O sea, hay estudios que indican que solamente el 20% de los hombres que ejercen violencia poseen algún trastorno mental en sentido estricto, ¿no? Como ideas delirantes de celos o persecución, más ligado a la psicosis, o un consumo problemático de alcohol y drogas, entre otras cosas. Después, una de las cuestiones también que se intentó explicar a lo largo de los años es, bueno, son psicópatas, ¿no? Son personas que realmente les importa todo o nada, que no se conectan, que instrumentalizan al otro. Y la verdad es que, bueno, sí, hay hombres que ejercen violencia que poseen cierta personalidad psicopática, pero son realmente de su minoría. Hablan a veces entre el 20 y el 30%, que son las personas que por ahí no pueden acceder a un tratamiento, ¿no? Porque no hay conciencia del daño realizado, no hay culpa, hay una desconexión emocional, ¿no? Una instrumentalización del otro. Bueno, son personas a las que realmente un tratamiento no los puede beneficiar. Pero nos encontramos que la mayoría de las personas que ejercen violencia sí se pueden trabajar con estas personas en un 70-80%, y en rasgos generales nos encontramos con que poseen dificultad para la gestión de la ira y la expresión de las emociones, poseen alteraciones en las cogniciones, o sea, distorsiones cognitivas sobre lo que es la mujer y la relación de pareja, déficit en las habilidades de comunicación y de resolución de problemas, baja autoestima, baja tolerancia a la frustración. Y en función de todas estas características es que se han pensado diferentes tratamientos. ¿Existen tratamientos posibles? Sí. Yo les había comentado la vez pasada que cuando existen relaciones en donde hay conflictos específicos y por ahí hay una utilización de la agresividad en conflictos específicos de la pareja, pero es una relación simétrica, sí, por ejemplo, pueden ir a terapia de pareja. Pero yo les dije, cuando hay violencia, cuando hay una asimetría, no. Entonces, los tratamientos posibles que se han verificado en cuanto a validez y eficacia, se tratan de varones que ejercen o ejercieron violencia contra sus parejas en el ámbito doméstico, ¿no? Como habíamos dicho de la modalidad, me retomo la vez pasada, la modalidad de la modalidad de los tipos de violencia dentro de la ley, que habíamos visto el sábado pasado. Entonces, frente a esos varones, que generalmente están con situaciones judiciales, yo ahora voy a explicar igual un poquito, voy a explicar un poco de qué hablo cuando hablo de tratamientos posibles. Voy a mencionar uno de ellos, que yo les adjunté un paper que muestra la eficacia de uno de los tratamientos, y voy a contar un poquito qué es lo que se hace acá en Argentina, porque también les adjunté una ficha de profesionales especialistas en intervenciones de violencia de género y familiar, que trabajan acá, por ejemplo, yo conozco a los que trabajan en el Álvarez, pero cada vez hay más tratamientos para hombres que ejercen violencia en el país, en diferentes lugares, y generalmente son derivados por la justicia. Entonces hay una cuestión ahí que tiene que ver con una situación judicial. Bueno, dentro de lo que es la efectividad de los tratamientos, vamos a tener que entender que la motivación por el cambio de los varones y la adherencia al tratamiento van a tener un impacto significativo en el cambio terapéutico. Las intervenciones se van a hacer en función de los factores de riesgo relacionados con la repetición de las conductas, que fue un poquito lo que yo venía mencionando, de las ciertas características, ¿no? Falta de habilidades sociales, dificultad para la resolución de conflictos, dificultad para la gestión de la ira, bueno, entre otras cuestiones, distorsiones cognitivas, ahora lo vamos a ver. Este paper que yo estoy mencionando acá, que se los adjunté, es de España.
Y ellos mencionan que a los varones que participaron de este tratamiento estaban en una situación judicial específica, que es una suspensión de juicio a prueba. Acá en Argentina también ocurre, y me voy a explicar un poquito qué es lo que pasa en Argentina para que podamos entender si nos cae algún caso judicializado de qué se trata esto. ¿Alguien sabe lo que es una suspensión de juicio a prueba? Esto se dan causas penales, ¿no? Bueno, cuando hay una denuncia de violencia, yo algo aclaré la vez pasada, que esto va por dos fueros distintos, ¿no? Si la mujer necesita ciertas medidas de protección, que se llaman medidas cautelares, va a pasar por el fuero civil. O sea, la persona hace la denuncia, ¿no? Y el fuero civil se va a encargar de generar medidas de protección a esa mujer para notificar a este hombre, por ejemplo, que no puede acercarse, que no puede comunicarse con ella, que tiene que estar a, no sé, 5 cuadras de distancia, etcétera, etcétera, etcétera. O que hay que sacarlo de la casa, ¿no? Que se tiene que ir del hogar que comparte con esta mujer. Bueno, son medidas de protección que pasan por el fuero civil. Cuando hay un delito, la violencia familiar en sí misma no implica delito. Implica delito las consecuencias de la violencia familiar o la violencia contra las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? La violencia física que deja una lesión, ya lesionar a otro es un delito, ¿sí? Esto va a entrar entonces por el fuero penal. Lesiones, hostigamiento, ¿qué más? Amenazas. Las amenazas de muerte son un delito. Entonces todo eso va a entrar por la cuestión penal. ¿Qué pasa cuando el fuero penal recibe una de estas denuncias? Bueno, imputa a esa persona del hecho ¿no? De la lesión o de la amenaza o lo que fuere, y como son, estoy hablando acá en Argentina, como son delitos que implican menos de 2 años de prisión efectiva, ¿qué es lo que se hace? Se ofrece, si esa persona no tiene ningún antecedente penal, se le ofrece la posibilidad de suspensión de juicio a prueba. Esto significa que se suspende el juicio, ¿sí? Se suspende el proceso del juicio y se hace un acuerdo entre las partes. En ese acuerdo se le dice, mire, usted no puede salir del país, tiene que informar cualquier cambio de domicilio que se efectúe. Tiene que, no sé, venir acá a la oficina tantas veces por semana, bueno, a ver cómo está usted, le vamos a hacer tiene que hacer un tratamiento, lo que fuere. En esa suspensión de juicio a prueba se acuerdan reglas de conducta de este varón, ¿sí? Y se les da un tiempo para cumplir con estas reglas de conducta. Si no cumple, o sea, por ejemplo, si tiene las medidas de cautelares y las rompe, se rompe el acuerdo, va a juicio, ¿sí? Por dos cosas, desacato a la autoridad, por desautorizar una decisión judicial y por ese delito. Entonces, suspensión de juicio a prueba es acá donde los jueces penales determinan que la persona, por ejemplo, vaya a un tratamiento para hombres que ejercen violencia. Y es acá donde entran los tratamientos en los diferentes lugares en donde reside la persona. En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires está el del hospital, como les decía, hay uno del gobierno de la ciudad, de un centro integral de la mujer, o sea que depende de la dirección de la mujer, dirección de género. En San Martín, donde yo vivo, hay otro que depende de la municipalidad, y desconozco en otros lugares, si ustedes saben, no sé si en Tigre hay, Úrsula, vos que sos de ahí, no sé si en Tigre hay, pero bueno, habría que averiguar, ¿no? Porque durante mucho tiempo, la verdad es que cuando se pensaba en el tratamiento de la violencia, siempre se pensó más en darle lugar a las víctimas y no tanto a los agresores. Bueno, esto fue cambiando con los años y sepan que una de las medidas que se toma es que las personas vayan a un tratamiento. Entonces, tanto acá en este tratamiento que yo estoy mencionando acá de España, como lo que sucede en Argentina, estaban en un proceso judicial vigente y teniendo que ir, ¿no? Obligatoriamente, de alguna manera, para cumplir con este acuerdo judicial, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los programas que tienen efectividad y que se replican acá en Argentina? Yo menciono esto de España porque les traigo algo que tiene eficacia y que tiene una evaluación realizada, ¿sí? Por ahí acá en Argentina vieron que el tema de la psicoterapia y su eficacia está como, bueno, tenemos muchos límites, nos falta mucho todavía por hacer, por eso menciono pero ahora voy a contar un poquito qué es lo que se hace acá en Argentina.
Bueno, es una intervención grupal, ¿sí? O sea que se habla de grupos cerrados, que están todos por la misma causa, de 12 a 15 personas, donde se estipula 25 sesiones de 2 horas de duración con sesiones individuales, que la frecuencia y cantidad dependerán de cuestiones singulares. Los grupos terapéuticos, o sea, este tratamiento es de base TCC, ¿sí? Una terapia cognitivo-conductual. ¿Y cómo se evaluó la eficacia de este tratamiento, este programa de intervención? Bueno, se tomaron ciertas técnicas antes y después de las intervenciones para ver si hubo variabilidad en los resultados. Un montón de escalas se tomaron. Yo puse en negrita las que están validadas acá en Argentina, ¿sí? Ustedes saben que cuando tomamos una técnica nos tenemos que fijar si están adaptadas y validadas, es decir, si primero si está adaptado el lenguaje, ¿no? Porque por ahí podemos tomar una técnica española tal como viene, y por ahí, no sé, hay ciertos términos y ciertas cuestiones tan típicas de ese lugar que acá termina de perdiendo efectividad, porque por ahí o no se entiende la consigna, ¿no? Entonces eso va directamente a interferir en la eficacia de esa evaluación. Y por el otro lado, porque hay que poder adaptar los resultados de un lugar a otro, ¿no? Mismo dentro del país. Digo, hay muchas escalas que se hacen, no de argentines en general, sino de, no sé, personas que viven en la ciudad de Buenos Aires, o esta escala validada en provincia. Bueno, esto genera todo un súper trabajo para quienes se dediquen a investigación, porque implica mucho conocimiento sobre estadística aplicada, ¿sí? Entonces me parece que, bueno, esto es algo que nos falta un poco acá. Bueno, ¿cuáles son las unidades que se desarrollan en este programa? Primero, presentación y motivación para el cambio. De motivación. Identificación, expresión de emociones, control de ira. A mí me gusta llamar más gestión de la ira, pues se crea como una falsa creencia de que las emociones se pueden controlar de esta manera y en realidad no funcionan. Impulsividad y agresividad, distorsiones cognitivas y creencias irracionales, van a estar apuntadas más a los celos, asunción de responsabilidad y mecanismos de defensa, atribución y minimización de responsabilidad, empatía con la víctima, violencia física, control de ira en función del conflicto, resolución libre de violencia, agresión y coerción sexual en la pareja, violencia psicológica, abuso e instrumentalización de los hijos, género y violencia de género, actitudes sexistas y prevención de recaídas. Bueno, este modelo, con todo esto que se va a trabajar en estas 25 sesiones, ¿cuáles son los resultados que dio? Que incide positivamente en las variables de la violencia, en la disminución de actitudes sexistas, de celos, abuso emocional, conflictos en la pareja, genera mayor empatía en general, disminuye la impulsividad, disminuye la hostilidad, disminuye la ira y genera un mejor control y expresión de esta emoción. Bueno, o sea que el resultado es positivo. Es muy importante que haya tratamientos para hombres que ejercen violencia. ¿Qué pasa acá en Argentina? Bueno, lo que yo les adjunté, que es del Hospital Álvarez, que tuve la posibilidad también de conocerlos y de ver cómo trabajan, en principio es un equipo interdisciplinario. Yo siempre dije que el tema de violencia es importante trabajarlo en equipo interdisciplinario. No hay otra manera de poder abordar una problemática tan compleja. Entonces, dentro de estos tratamientos acá en el país, en este hospital específico, va a estar un psicólogo, que es Musin, yo les adjunté algo que él también escribió respecto a eso, una trabajadora social, médico psiquiatra. También hacen intervenciones grupales, con grupos cerrados y grupos abiertos, manifiestan que trabajan con dos tipos de grupos. Los grupos abiertos no son para personas que están en suspensión de juicio a prueba o que hayan cometido un delito, sino que por ahí tengan solamente interviniendo el fuero civil, o sea que tienen medidas de protección. Y después por otro lado están los grupos cerrados, especialmente dedicados a personas con esta situación judicial, suspensión de juicio a prueba. Son tratamientos integrales, un poco más también del lado de la TCC, pero bastante integrativos, en donde van a trabajar muchos de estos puntos que nosotros veníamos mencionando, y se focalizan también mucho en hacer la primera entrevista de admisión. O sea, no todos los hombres
pueden ser admitidos a estos tratamientos, ¿sí? Tienen que tener una mínima capacidad, o que hayan mostrado en la primera entrevista, una capacidad de poder tener un insight y una problematización sobre el hecho que se les imputa. ¿Sí? Este es uno de los aspectos a tener en cuenta para la inclusión de los varones a estos programas. Y bueno, van a trabajar mucho sobre estas cuestiones que acabo de mencionar. O sea, es muy similar, toman de referencia estos tratamientos. Lo que no hacen, por lo que yo tengo entendido, es tomar ciertas técnicas, ciertas evaluaciones psicológicas en función de técnicas al principio y al final. O sea, no son programas que hayan sido investigados con esta eficacia. Eso no significa que tengan menos eficacia o no, sino simplemente que se deberían investigar. Bueno, estaría bueno que así suceda. Así podamos tener también dentro de Argentina tratamientos validados respecto a esto. Pero lo importante es que hoy hay políticas públicas en función de esto, y bueno, ¿qué podemos utilizar de esto en nuestro consultorio? ¿Alguien tiene o ha llegado a través de la ola alguna situación judicializada? ¿No? No. Bueno, podemos usar como modelos de referencia en función de esto de las distorsiones cognitivas, poder adentrarnos en el conocimiento de alguno de estos manuales y ver si algunas de estas cuestiones también se pueden trabajar en consultorio cuando vienen situaciones no judicializadas o no específicamente de violencia, pero ¿no? Estas cuestiones por ahí de género y demás, por ahí cómo trabajarlas. Nos puede dar un buen marco de referencia para trabajar algunas cuestiones dependiendo del motivo de consulta. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo, hacer alguna referencia respecto a esto? ¿No? Bueno, hice este recorte, ¿no? Un poco más corto que lo demás, porque lo que me interesaba hacer hoy, ya que va a ser la última vez que nos veamos, por lo menos en función de esto, es un poco hacer como una actividad integradora, integrativa, en función de todo lo que fuimos viendo en estas 3 clases. Y les voy a proponer una actividad en grupo, ¿sí? Para que podamos conversar, ¿no? Y un poco debatir sobre todo esto que venimos trabajando y poder darle un cierre en función de esto a este espacio. Bueno, ¿qué es lo que les propongo? A ver. Una actividad. Ahí es un cuadrito donde está dividido, ¿no? Por algunos criterios: sexualidad, feminidades, masculinidades, paternidades, orientación sexual, violencia, mantenimiento de la violencia. Como disparadores esto lo pongo, ¿no? Está bueno que por ahí podamos pensar en más cuestiones ahí para dividir. ¿En qué va a consistir esta actividad? Bueno, quiero que se junten en pequeños grupos y que puedan pensar, recordar, debatir, cuáles son aquellos sesgos, prejuicios, mitos, en función de todo lo que hemos visto, ¿no? Violencia, masculinidades, feminidades, los mitos fundantes, bueno, todas aquellas cuestiones a mencionar que hayan podido observar, escuchar, vivenciar en función de toda su formación profesional, ¿sí? O sea, profesional me refiero grado y posgrado. Cuestiones que hayan aprendido, que les hayan enseñado, que tengan que ver con estos mitos, con estos sesgos, prejuicios, a lo largo de toda su formación profesional. Es un poco lo que habíamos hablado de esto de, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un terapeuta? O sea, ¿cuál es el rol del terapeuta con perspectiva de género? Bueno, reconocer que no se es neutral, ¿no? Reconocer que hay sesgos, que hay prejuicios, dentro aún de nuestros marcos teóricos. Acá la idea no es ni escrachar instituciones ni a ningún docente ni ninguna docente que hayan tenido, no vamos a mencionar nombres ni nada, porque tengamos en cuenta que el conocimiento también es un proceso, se construye, y por ahí aquellos que hemos recibido de información hace, no sé, 10 años atrás, hoy por ahí la información haya cambiado, o profesionales se hayan actualizado, o hayan incorporado perspectiva de género, ¿sí? Pero me parece importante que podamos identificar en todo nuestro recorrido aquellas cuestiones que están como súper invisibles. Hablemosla, conversámosla, hagamos debate, para después no repetirlas. Miren, les comparto un prejuicio personal. Yo creía que solamente el psicoanálisis, ¿no?, era el que sembraba ahí
estas cuestiones de diferenciaciones de género en función de estereotipos, ¿no? Porque la teoría misma está muy cargada de estereotipos, esto de la función paterna, función materna, que todavía hoy se sigue hablando desde estos términos. Entonces yo pensaba que solamente el psicoanálisis tenía que debatirse en función de psicoanálisis y género, ¿no? Que digo, muchos profesionales que trabajan desde el psicoanálisis hoy están pensando un psicoanálisis atravesado por la perspectiva de género. Y yo pensaba que las demás marcos teóricos eran más neutros, porque como no había una explicación fundante en esto del nombre del padre y demás, y eso es un prejuicio. Porque, digo, al principio habíamos mencionado, ¿no? Esta cuestión de cómo la ciencia crea el conocimiento con esta cuestión de lo universal, del androcentrismo, todas cuestiones que vimos en la primera clase. Y, por ejemplo, yo les dije que tenía una fuerte formación sistémica. En sistémica, para poder hacer un diagnóstico diferencial, lo primero que se tiene en cuenta a la hora de las primeras entrevistas es, bien, distingamos si esto se trata de un trastorno tipo DSM o si se trata de un ciclo vital. El ciclo vital, ¿no? La teoría del ciclo vital en sí misma está cargada de sesgo de género, basada en la cuestión universal y biológica, ¿no? En cómo una persona se desarrolla a lo largo de su vida. Crece en un seno familiar, sale de ahí, consigue una pareja heterosexual, forma una familia, tiene hijes, ¿no? Y después envejece, los hijes se van, ¿no? Y así se vuelve a empezar el ciclo. No hay nada más cargado de sesgo que eso. Y sigue siendo un gran análisis de diferenciación y de diagnóstico al principio. Bueno, y así puedo mencionarles un montón de ejemplos que tengo muy frescos en la memoria, de ciertas cuestiones que he escuchado, que me han formado, y que es importante también poner en palabras para no invisibilizarlos y para no naturalizarlos más. Así que bueno, les invito a que puedan hacer este ejercicio en grupo, porque siempre dentro de lo colectivo es donde más salen las cuestiones, y que después podamos socializarlos aquí. ¿Quieren hacer igual antes de esto una pequeña pausa para volver? Yo iba a proponer una pausa, sobre todo porque como la cuenta de Zoom es nueva, lo tuve que configurar para grupos y tengo que cerrar la reunión e iniciarla para que se me actualice. Bueno. Así que cierro la reunión y ahora se las mando, pero tomémonos, no sé, ¿cuánto? ¿10 minutos? Dale, sí. Perfecto, nos vemos y 40. Hasta luego. Ok, gracias.